en el cual vamos a estar presentando la traducción al francés de la Constitución de la República del Paraguay. Quiero mencionar de manera muy especial al Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, en la persona del doctor José Antonio Moreno Rodríguez, así como de su directora ejecutiva, a doctora Carolina Silvero, quien me preside el uso de la palabra. Desde hace más de 20 años que el CEDEP, bajo un lema muy significativo y simbólico, el poder transformador del conocimiento, viene llevando a cabo importantísimas actividades en nuestro país que realmente han contribuido enormemente a enriquecer la cultura jurídica y cívica de este país. Así es que es un honor para el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional el habernos unido con tan prestigioso instituto para apoyar este emprendimiento muy significativo para el constitucionalismo paraguayo. Quiero mencionar y agradecer por el honor que me han conferido al invitarme a presentar esta obra a los traductores, a los responsables de esta traducción. Me refiero al doctor Jorge Melgarejo, gran amigo, a la profesora María José Riego y al también distinguido profesor francés, el doctor Adrien Monat, a quien todavía no tuvimos la suerte y la ocasión de conocer en persona, pero cuando esto acabe, cuando la pandemia acabe, lo esperamos en Paraguay para conocernos personalmente y poder intercambiar algunos eventos académicos de interés común. Y por supuesto al revisor de esta obra, mi querido amigo de ya muchos años, de décadas atrás, el doctor Alberto Poletti. Quizá voy a cometer una infidencia, pero yo tengo un apodo. Cuando yo me refiero a Alberto, no le digo Alberto, le digo D'Alembert, como el gran enciclopedista francés. Y hay toda una historia atrás de eso. De modo que me siento muy honrado realmente por el hecho de que me hayan distinguido con la presentación de esta magnífica y muy bien lograda traducción de nuestra Constitución al idioma francés. Y también reitero el agradecimiento al CEDEP por hacer parte del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional de este evento tan importante. Este tipo de emprendimientos, esto de traducir una constitución a otro idioma, es valioso por varios motivos. De hecho, yo podría estar acá hablando toda la tarde del valor que esto tiene. Simplemente mencionar que hay países cuyos gobiernos mandan traducir su constitución. El día de ayer yo estaba revisando, mientras preparaba esta presentación, justamente un texto que tengo de la Ley Fundamental de Bonn. Y es un texto que fue mandado a traducir al idioma español por una entidad gubernamental del gobierno alemán. Como que esto es muy importante y por eso es que valoro el enorme esfuerzo del CEDEP y de los traductores al haber emprendido esta, diría yo, hasta quijotesca empresa de traducir nuestra Constitución a ese idioma que en cierta forma nos va a abrir la puerta, o va a abrir la puerta, mejor dicho, del conocimiento de nuestra Constitución a una tradición, al mundo francoparlante, mejor dicho. Y a propósito de esto, quiero mencionar por lo menos algunas de las razones por las cuales creo que es importante y valioso que un documento como el de la Constitución de la República del Paraguay sea traducido a otras lenguas. En primer lugar, porque como acabo de decir, permite dar a conocer nuestra Constitución a personas que provienen de otras tradiciones lingüísticas, culturales, etcétera, y eso de por sí ya es importante. Y en segundo lugar, porque permite robustecer un diálogo académico, en este caso entre la Academia Francoparlante y la Academia Paraguaya, sobre temas de derecho constitucional y de derecho público en general. Y eso a mí me parece muy importante porque, como digo en el prólogo de esta traducción, que también tuve el privilegio de hacer gracias a la gentileza de los traductores, creo yo que durante mucho tiempo la doctrina paraguaya estuvo en un diálogo permanente con la doctrina juspublicista francesa y la doctrina constitucional francesa. Y por algunas razones que nos vienen a cuento acá exponer,
lastimosamente eso ha mermado en las últimas décadas. De modo que creo yo que con este tipo de traducciones se suman elementos para que ese diálogo académico con los académicos del mundo francoparlante y los constitucionalistas paraguayos pueda fortalecerse, robustecerse y de manera tal a generar conocimiento y generar diálogos interculturales, por llamarlo de algún modo. No hay que olvidar, por último, que el idioma francés es un idioma muy simbólico para el constitucionalismo moderno. Como ustedes saben, el constitucionalismo moderno se origina en dos grandes revoluciones de fines del siglo XVIII, y una de ellas es precisamente la Revolución Francesa, que nos deja, entre otros legados, aparte del lema Liberté, Égalité, Fraternité, nos deja esa famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, quizá uno de los documentos más relevantes de la historia de la civilización occidental y que ha tenido un impacto enorme en toda América Latina. En toda América Latina, Paraguay incluido, por supuesto. ¿Y cómo podría uno hablar del constitucionalismo sin referirse a un autor como Montesquieu, por ejemplo? ¿O cómo podríamos hablar de la democracia sin referirnos a otro autor francoparlante, en este caso el ginebrino Juan Jacobo Rousseau? De modo que se trata de un idioma muy, pero muy importante y simbólico para el constitucionalismo. Entonces, con esta versión, con esta traducción, con esta impecable y magnífica y muy bien lograda traducción, abrigo yo la esperanza de que la Constitución de 1992 pueda darse a conocer en este ámbito del mundo francoparlante de mejor manera, con la finalidad de que podamos fortalecer estos diálogos académicos que son tan importantes y que tanto enriquecen cuando se entablan este tipo de intercambios. Así es que solo me resta agradecer a Jorge por el mérito que me han conferido tanto él como el doctor Adrián, así como la licenciada María José, por supuesto también a Alberto, y finalmente agradecer también al CEDEP por invitar al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional a que se sume a esta iniciativa tan pero tan importante. Felicitaciones a todos los que han trabajado en esta magnífica traducción, y gracias por el enorme aporte que han hecho al traducir nuestra Constitución al idioma francés. Gracias por el enorme aporte que han hecho al derecho constitucional paraguayo. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del profesor doctor Diego Moreno Rodríguez Alcalá. A partir de ahora vamos a presentar quienes hicieron posible tener esta obra hoy presentándoles. El doctor Alberto Poletti Adorno es revisor de esta publicación. Jorge Melgarejo Ragiani, quien está realizando su curso de doctorado en Derecho Público en París. A la profesora María José Riego, profesora de francés y autora de libros y ensayos. Al profesor Adrien Monet, doctor en Derecho Público y profesor en París. Muy buenas tardes y le dejo la palabra a Jorge Melgarejo. Buenas tardes, no sé si voy a permitirle primero al doctor Alberto Poletti, siguiendo el orden, Caro. No, adelante. No, adelante, doctor, por una cuestión también de mérito y respeto. Bueno, muchas gracias y bienvenidas a todas las personas. Gracias al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional en la persona del presidente, el doctor Diego Moreno, por sus palabras, por supuesto, una vez más el CEDEP a la iniciativa de actividades de vanguardia en apoyar esta publicación. Realmente muchas veces hablamos de que todas las iniciativas y esperamos mucho del Estado,
pero nos olvidamos que dentro del sector privado pueden efectivamente realizarse una serie de acciones que pueden incidir en forma positiva en la sociedad. Bueno, el trabajo justamente de Jorge Melgarejo, del profesor Adrián Monet y de la profesora María José Riego, creo que es una muestra y un testimonio de ellos, que desde el sector privado se pueden efectivamente realizar y generar cambios. Quiero destacar que Paraguay inició ya en el año 2013 en ocasión de la reunión de consultas bilaterales entre la República de Paraguay y la República Francesa, un intento de acercamiento hacia países francófonos, y por supuesto esta iniciativa se fue realizando a través de periódicos encuentros entre estos dos países, y por supuesto iniciativas para acercarse también a la Organización Internacional de la Francofonía. Lamentablemente no tuvimos muchos intercambios en el ámbito del derecho. Quiero destacar la presencia del profesor Dominique Rousseau en el año 2009 en Paraguay, y bueno, fueron contadas las situaciones. Tuvimos también una serie de presentaciones con relación a intercambios en el ámbito de derecho de familia con otros profesores recientemente, pero no son frecuentes. Así que ojalá que esta iniciativa sea el inicio de más intercambios entre Paraguay y el mundo francófono. Muchísimas gracias, doctor Diego, profesora Carolina, y a todos los autores, muchas felicidades. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. Seguidamente, Jorge, contigo. Seguimos con la presentación. Bueno, buenas tardes a todas y todos. No sé si me escuchan bien. Bueno, buenas noches aquí. Muy contento de poder compartir con ustedes esta presentación. Son, como hablaba hace rato con el doctor Diego Moreno, son las ventajas que se tienen de los encuentros virtuales, pero de alguna manera creo que muchos anhelamos poder volver nuevamente a las aulas. Veo presentes a colegas, profesores, amigos todos. Quisiera poder saludar a cada uno de ustedes de manera especial, por lo que les agradezco a todos y todas por estar aquí. Igualmente, permítame unos buenos segundos para continuar con estos agradecimientos al Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, en las personas de su presidente, el doctor José Moreno, alguien que siempre ha apostado por la academia, y también hay que decirlo con orgullo, porque una persona que se destaca con méritos en los espacios profesionales y académicos que le toca estar. Así también a la directora ejecutiva, Carolina Silvero, quien es la médula espinal del CEDEP y ha coordinado con el equipo para poder encontrarnos hoy y poder contar con este trabajo. Al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, en la persona de su presidente, el doctor Diego Moreno, quien además está teniendo una gestión muy dinámica y que nos ha honrado en este trabajo con un prólogo, que debo decir, un prólogo precioso, sutil, y para nosotros es un privilegio poder contar con sus palabras. Y también al doctor Alberto Poletti, un excelente profesional, docente formado aquí en las aulas de Francia, con quien en realidad, y saliendo un poco de la formalidad, he compartido más ratos en la Taberna Española, pero él nos ha dado su tiempo para poder revisar el documento, así que les agradecemos a todos ellos y por supuesto a mis compañeros en este trabajo, a la profesora María José Riego y al reciente doctor en Derecho Público, Adrián Monat. Gracias por la paciencia que me han tenido. Entre los distintos motivos que nos llevaron a realizar esta publicación, entre ellos la relevancia de una lengua tan bella, tan académica como lo es el francés, y que uno piensa, como decía hace rato el doctor Diego Moreno,
por ejemplo, en su rol protagónico como conducto para la propagación de ideas en un siglo tan estudiado como lo fue el siglo de las luces. Pero por razones obvias, quiero dejar a mis compañeros referirse sobre la importancia del idioma, pero déjenme decirles lo atractivo que es encontrar las obras de Augusto Roabasto al francés. Claro que él tuvo la dicha, y Francia también tuvo la dicha de tenerlo como profesor aquí. Por cierto, el año pasado salió una edición fantástica de Yo el Supremo aquí. Y también el año pasado salió una edición al francés de una de las últimas novelas de la escritora Susana Hertopán. Y bueno, decía también lo fascinante que es encontrar, por ejemplo, un libro de Cecilio Báez en la Biblioteca Nacional de Francia. Pero hay que ilusionarnos, no hay que engañarnos, no son muchos los textos traducidos al francés y sobre todo no es mucha la literatura o los estudios que se tiene sobre Paraguay al francés, al menos desde el área del derecho. Y en este sentido, tomando en cuenta los 29 años de nuestra Constitución vigente, que lo recordamos hace poco, y próximamente estaremos llegando a las 3 décadas, creemos que cada conmemoración debe estar sujeta a una reflexión e interpelación. Y como decimos en la introducción, detrás de un texto constitucional se encierra la historia de un país, se encierra la voluntad y la iniciativa de las personas de poder condensar en esta sabia máquina, como se refería un profesor, las pretensiones para una sociedad mejor, o evocando en nuestro preámbulo que se reconozca la dignidad humana. Pero claro, la Constitución, como dicen algunos, no se reduce solamente a lo escrito, al menos si tomamos un análisis más amplio. La Constitución también se refiere a lo no escrito, su fuerza y su energía emanan del actuar de quienes la interpretan y la aplican. Por eso también, como decía otro profesor, las constituciones no son máquinas que marchan solas. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué vinculación tiene esto con una traducción? Y utilizo nuevamente el término conducto, porque el idioma es un conducto, y aquí nos valemos del francés para permitir que otras personas puedan adentrarse en los 291 artículos que tiene nuestra Constitución, más las disposiciones finales y transitorias. Entre paréntesis, qué importante recordar lo que establece el artículo 18 de las disposiciones finales, una sección prácticamente olvidada, y dice este artículo 18, a través del sistema educativo se fomentará el estudio de la Constitución Nacional. Y nos interpelamos, ¿en qué medida hemos cumplido esto? Por ello, esperamos que este trabajo permita establecer puntos de encuentro o puentes para los estudiosos y estudiosas, también lectores francófonos, sean del área del derecho constitucional, de la ciencia política o de otras áreas académicas, o simples curiosos, ¿no? Que la Constitución al idioma francés pueda ser una pequeña ventana para que sigamos reflexionando o para que se siga reflexionando sobre nuestro país, sobre nuestro derecho positivo, nuestro sistema político, sobre nuestra historia, desde otras perspectivas y desde otras regiones, en este caso desde el mundo francoparlante o francolector. Así que agradezco nuevamente a quienes hicieron posible esta publicación y a todos ustedes por darnos su tiempo para poder compartir en este espacio. Así paso la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias, Jorge. Y ahora le pedimos a la profesora María José Riego si nos puede acompañar con unas palabras. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Primero quería agradecerle
a todos por permitirnos presentar este libro, al CEPET, al IPDC. Y les voy a hablar un poco de cómo fue el camino de esta labor. Sobre todo vamos a hablar de la importancia del francés en nuestro país. Y la mejor manera de hacerlo es hablando del libro. Fue una labor titanesca, porque realmente fue todo un desafío, porque el idioma francés es un idioma, como siempre decía Jorge, es un idioma muy maniático, hay que ser maniática. Yo no puedo decir tal cosa o tal otra. Para una frase tiene que ser la palabra justa. Y esas son las sutilezas del francés, que eso es lo que más me encanta a mí, las sutilezas del francés. Y haciendo este trabajo, he visto como Jorge Melgarejo, a la par de que se enfrentaba al francés, estudiaba y veía todos los pormenores, ya tenía él, digamos, el francés en la sangre, porque ya tenía toda la cultura. O sea, al estudiar el idioma, estudiamos también su cultura. Y eso ella venía trayendo. Incluso me contaba cosas que yo ni sabía. Y quería también recordarle que el francés siempre fue un idioma de la diplomacia. Se enseña en los colegios, se puede enseñar en las universidades, en las instituciones, en la Alianza Francesa, por supuesto. Y tenemos los grandes pensadores y escritores franceses. Ahí ya es una fuente inagotable. No es que quiero tirarle flor al francés, pero estudiando el francés así primaria y secundaria uno ya tiene eso en sí. Y lo que también quería decirle a los futuros estudiantes de francés es que tengan mucha paciencia, mucha dedicación y esfuerzo, porque todo ese resultado les va a abrir puertas, como a Jorge, ¿verdad? Becas, pueden tener mejores empleos. Es muy diferente leer El Principito en francés y leerlo en español, porque hay palabras que casi no tienen traducción, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo decir apprivoiser en francés y en español decir no me sale. Domesticar, sí, es totalmente diferente. Y en este caso, siendo con las traducciones, ¿verdad? Hay que ser, como dije, maniática. Le voy a dar un ejemplo que siempre me sale, porque yo leí un libro paraguayo en francés de una autora. Y la autora decía, me puse el piloto y salí, ¿verdad? El traductor puso en el libro, le pilote parti. Es lo mismo que decir, il a pris l'avion. Él dijo, tomó el avión y se fue. O sea, nos dio la sutileza de que el piloto era impermeable. Y por eso siempre es una batalla eligiendo la palabra exacta. Y en este caso no ocurrió porque se tomó mucho tiempo en buscar lo que tendría que corresponder
no solamente la palabra en español, sino que lo que tenía que corresponder en francés. Y ahí es donde la ayuda del señor Adrien fue estupenda, porque los términos jurídicos no eran los mismos. No podíamos quedarnos con los términos de Paraguay y traducir, no, había que buscar la forma de tener el mismo lenguaje que los franceses, que ellos lean la Constitución y que entiendan. Y eso es lo que más quería agradecerle por su labor, ¿verdad? Buscar la palabra justa para el texto justo. Y también al señor Poletti, no le conozco personalmente, pero sé que es un gran aporte para el señor Jorge Melgarejo. Y así fue la aventura de este libro, que realmente, como le digo, fue un placer contribuir, y ojalá Jorge se anime a hacer el Código Civil. ¿Le parece? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Creo que Jorge se llamó al silencio porque estamos muchos de testigos y dice un sí, ¿verdad? Bueno, agradecemos nuevamente las palabras de la profesora y seguidamente dejamos uso de la palabra al profesor Adrien. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme decir lo feliz que estoy de estar con ustedes hoy. Es un placer y un gran honor haber participado en esta traducción. Unas palabras de agradecimiento son necesarias. Muchas gracias a los profesores José y Diego Moreno, y a la directora Carolina Silvero por apoyarnos en la publicación de nuestro trabajo. Gracias al doctor Alberto Poletti por la revisión del trabajo, y finalmente gracias a la profesora María José por su valiosa inversión, y a Jorge, querido amigo, un placer a mí, por haberme involucrado en esta magnífica empresa de literatura jurídica. Deseo hablar brevemente, concentrarme en los objetivos que hemos perseguido en esta traducción y en el método que hemos procurado utilizar para conseguirlos. Paraguay y Francia comparten importantes instituciones culturales y diplomáticas. Estamos vinculados por nuestros consulados y embajadas, y sé que la herencia francesa es muy activa en Asunción. Estas instituciones emplean a un gran número de personas que desean desarrollar relaciones duraderas y sólidas entre nuestros dos estados. ¿Cómo podemos lograr este objetivo sin entendernos fácilmente? Tenemos que hablar entre nosotros para interactuar, y el esfuerzo de la traducción facilita este entendimiento. Es cierto que la tradición no crea por sí misma nuevos lazos, pero esperamos que sirva de base para construir nuevos puentes y canales de intercambio, facilitando a todos los franceses y incluso a todos los francófonos la lectura del texto en el que se basa la República del Paraguay. La traducción de su norma fundamental expone a todos la forma en que promulga sus leyes, la manera en que organiza sus instituciones para representar al pueblo y los valores que defiende. Es, en cierto modo, dibujar su rostro más claramente para que todos los que solo hablan francés puedan conocerla. Asimismo, los países sudamericanos son objeto de una literatura académica cada vez más consistente en Francia. Sin embargo, los estudios sobre Paraguay son hasta la fecha menos importantes de lo que merecen, y la publicación de nuestra traducción me ha permitido organizar una conferencia sobre la Constitución, su texto y su práctica actual en la sección francesa del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en París el próximo mes de octubre. Creo que
no es descabellado pensar que este primer evento científico dará lugar a otros. El método que siguió se centró en una doble preocupación de fidelidad y comprensión para cumplir los objetivos que acabo de mencionar. Traditore, traducir es traicionar. Los italianos tienen esta expresión para explicar que cada lengua contiene su propia visión del mundo y que no puede existir una traducción perfecta que transcriba totalmente lo que contiene el texto original. Yo diría más bien que traducir es elegir, traduire es choisir. Elegir para comprometerse con un deber de fidelidad al sentido del texto original, en primer lugar para respetar a sus redactores, que en nuestro caso han escrito la Constitución en nombre del pueblo, lo que no es poco, y en segundo lugar para respetar a los lectores que confían en nosotros para comprender una información que les es en parte ajena y que desean descubrir. Como indicamos en la introducción que se nos permitió publicar al principio del libro, siempre que ha sido posible, hemos favorecido la literalidad para no apartarnos excesivamente del idioma español. Palabra a palabra, hemos optado por conservar una gran proximidad léxica entre el español y el francés. Sin embargo, los dos idiomas están llenos de falsos amigos y expresiones idiomáticas que no pueden traducirse literalmente. Entonces, en algunos casos difíciles, hemos considerado importante utilizar el contexto y la doctrina jurídica francesa para adaptar algunos términos. Es el caso, por ejemplo, del juicio político, que hemos decidido traducir al francés como procès politique. Sin apartarse mucho del español, sin corromper el verdadero sentido jurídico de esta noción, esta traducción es fácilmente comprensible para un lector francófono gracias a esta pequeña descripción de la traducción literal. Me detengo aquí y les agradezco de nuevo, profesores, colegas y amigos, por haberme invitado a hablar y por haberme escuchado durante este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por las palabras y la explicación de cómo fue el proceso también. Jorge, no sé si quieres completar algo más y si no, estamos ya concluyendo esta presentación. A mí me gustaría, Carolina, si es Sí, posible. Jorge. Carolina, Sí, soy Diego. Diego, sí, por favor. Sí. Perdón, Jorge, no quise interrumpirte, pero creo que me olvidé de decir algo muy importante. Hay otra razón por la cual al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional le enorgullece muchísimo esta traducción, y es la siguiente. Jorge es cuasi miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. ¿A qué me refiero con esto? Que Jorge ha pasado por todas las etapas establecidas por los estatutos y el reglamento del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional para ser admitido como miembro del instituto. Y por tanto creemos que es solamente cuestión de tiempo el hecho de que el ingreso formal y oficial de Jorge al instituto se concrete. Así es que desde el instituto, una vez que eso ocurra, que esperamos sea pronto, estoy seguro de que Jorge va a ayudar precisamente a esa tarea tan importante que consiste en entender puentes entre nuestras dos tradiciones jurídicas, la paraguaya y la francesa. Solamente eso quería decir. Gracias, Carolina. Gracias, Diego. Bueno, nada más agradecer, bueno, las palabras del doctor Diego Moreno y por supuesto la honra de poder, sobre todo bajo su presidencia, porque como decía hace rato, el instituto con la presidencia del doctor Diego Moreno despertó, me parece a mí, ¿verdad? No sé si estoy un poco equivocado, y bueno, agradecerle por eso y sobre todo las palabras y el prólogo. Y lo que decía hace rato, tomando un poco también, y con esto también de mi parte cierro, Carolina, porque es muy importante lo que decía el doctor Diego Moreno, y también Alberto, y un poco
las intenciones con la profesora María José Riego y lo que decía también Adrián Monat, que qué importantes son esos puentes, esos diálogos y cómo el idioma logra eso, o sea, cómo el idioma logra esas conexiones. Y les digo, y de repente uno encuentra mucha literatura o mucho desarrollo en un idioma tan importante como el inglés, ¿verdad? Pero como decía alguien, el idioma también es una especie de mapa de carreteras para llegar a una cultura. Y la cultura francesa es una cultura también bastante particular. Tiene, sobre todo por la historia que encierra la cultura francesa, sobre todo en términos de académico y en este caso del desarrollo de la historia constitucional moderna. Entonces, si bien es un trabajo, un breve trabajo, que esperamos sea una pequeña ventana, pero ojalá que se pueda otra vez tener ese diálogo, como decía el doctor Moreno, ese diálogo que seguramente por razón inexplicable se dejó mucho, ¿verdad? Pero debo destacar también que hay profesionales que se están formando, tienen maestrías, a lo mejor un poco dispersos o a lo mejor nos falta un poco esa mayor conversación entre todos, pero hay excelentes profesionales que se han formado aquí en la escuela francesa y bueno, esperemos que nuevamente nos podamos encontrar con otros trabajos y otras conferencias, ya sea en el francés o hablando sobre Paraguay. Solamente eso, y Carolina, no sé si vas a explicar un poco también con relación a la disposición. Gracias. Así es, Jorge. Nuevamente agradecemos en la persona de Alberto, de vos, de María José y Adrián, todo este trabajo en el que han colaborado y trabajado, sabemos mucho, para poder tener hoy en formato digital, el cual va a estar disponible y vamos a estar enviando a sus correos ambos formatos, el PDF y el acceso del Amazon Kindle para que puedan descargarlo. Ya con esto, nosotros desde CEDEP y desde el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional les queremos agradecer la presencia de todos los que se han sumado a esta actividad de presentación de este libro y estaremos siempre en contacto a través de las redes donde va a estar dispuesta esta grabación también próximamente. Ni bien descarguemos y hagamos la edición, van a estar accediendo en redes al documento, al libro en formato digital y a esta grabación. Nuevamente, y cerrando la actividad en nombre del CEDEP y el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, agradecemos la presencia y la participación de todos. Para los que estamos de este lado, muy buenas tardes, y para los que están en Francia, muy buenas noches.